Salinas de Gortari fue la continuidad al modelo económico neoliberal. Esta doctrina, de acuerdo con una publicación de Catarsis, se define como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que definen la no participación del Estado en la economía y dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único, capital privado, y un subsidio del gobierno. Durante los años de gobierno de Salinas, la Constitución sufrió numerosas reformas, alteraciones a sus artículos, mismas que se vieron reflejadas en la nacionalización de la banca, la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus tierras a privados, los forzaron, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y destacando la influencia de Pedro Carlos Aspe Armella, economista del ITAM, titular de la Secretaría de Hacienda, pues fue uno de los principales promotores del modelo económico que obviamente se está corrigiendo en este gobierno. El homicidio de Donaldo Colosio, esto de la creación del FOBAPROA, hoy conocido como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB. Este fondo de contingencia fue creado con la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros, exorbitante deuda pública en pública, de privada a pública por parte de los banqueros. El quebranto de los bancos, que venía ya derivándose de un proceso de errores administrativos calculados desde el gobierno de Luis Echeverría, y ahora sería cubierto con los impuestos que pagamos los mexicanos. Hay que recordar que también se creó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el gobierno de Salinas de Gortari, además de la invención del chupacabras, que según esto era un ente que era imposible de detectar y de encontrar y que estaba causando estragos dentro del ganado. Durante la administración se concretó esta privatización de los bancos, iniciada en 1991 a 92, en un proceso de indemnización con excelentes condiciones para Bancomer y para Banamex. Salinas también remató Telmex. En su ensayo de Teléfonos de México, el doctor Ignacio Medina Núñez da cuenta de que esta privatización la anunció el entonces presidente en una asamblea general del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana el 18 de septiembre de 1989. Al paso de los años podemos apreciar el impacto nocivo para la sociedad mexicana en este negociazo, símbolo de la profunda desigualdad que impera en nuestro país. Empezó a ahondarse, empezó a expandirse. Otros crímenes por los cuales debería de juzgarse a Salinas tienen que ver con la profunda corrupción del imperio de su gobierno, encabezada por su clan familiar. Para muestra solo bastaría asomarse al manejo ilícito de la extinta partida secreta de Los Pinos, operada en forma discrecional por Raúl Salinas, quien trastegó cientos de millones de pesos del erario a cuentas en el extranjero de la familia. Al respecto basta recordar lo que ha publicado el periodista Miguel Vadillo, todo ese enriquecimiento ilícito en que el expresidente en contra del gobernador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente con los hermanos Carlos y Raúl. Además, como lo dijo nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio de Salinas es donde también se comenzó con la domesticación de intelectuales. Ahí los empezaron a cooptar y a acarrear. Dijo nuestro presidente, estamos hablando de uno de los periodos de un sexenio de corrupción nunca vista, pero un control de los medios. Ahí empezó también la domesticación. Recordando además las reformas de Salinas a Peña, legalizando la corrupción. Esto también lo tiene muy claro nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Como uno de los principales ejemplos, se expuso que creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el sector. También lamentó que dicha modificación impida al Estado acceder a una concesión para ofrecer el servicio de Internet gratuito en el país y solo permitiéndosele operar en los sitios donde no existe cobertura. Aunque se han revertido también ya muchas de esas reformas que impuso Salinas en este gobierno, con otras no se ha logrado porque dejaron bien amarradas
y no pudiéndose recurrir a los decretos para poderlas revertir. De los 19 ajustes a la Constitución que analizó el gobierno de Salinas corresponden 6, al de Zedillo 5, a Fox 1, a Calderón 2 y el resto al de Peña Nieto. Desde la primera en 1989 con leyes avaladas ya sea por el PRI, PAN, PRD o por dichos partidos, en su conjunto se estableció la venta de importantes empresas públicas, así como la privatización de la banca de adecuaciones para la enajenación de tierras ejidales, lo que derivó que hoy existan enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos y despojó a miles de personas, si no es que a millones, de dueños originarios además de estos predios. Y además, con datos que inclusive los tienen en la UNAM, durante el sexenio salinista se vendieron 18 bancos, Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex y Somex, que hasta entonces eran propiedad del Estado. Empresas del ramo siderúrgico, como Altos Hornos de México, Mexicana de Aviación, Mexcobre y Minera Cananea. También se vendieron 3 empresas de almacenes nacionales de depósitos y se puso a disposición empresarios nacionales o extranjeros 3.2 millones de hectáreas de reservas minerales nacionales. El proceso de privatización siguió con Zedillo, cuya estrategia de venta de bienes del Estado estuvo caracterizada por la entrega del sector ferrocarrilero. 1.155 empresas que tenía el Estado, en 1982 para finales de 1999 solo quedaban 203. Es justamente este periodo en que López Obrador se ha referido como el periodo neoliberal, el cual señala se extendió hasta el 2018. En 1994, con sus muy malos manejos administrativos, manejos deshonestos de nuestro erario y del dinero, en aquel entonces el secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, decidió, presionado por falta de reservas internacionales, devaluar la moneda, elevando la banda de flotación del peso a 15%. La información se difundió y hubo una inmediata fuga de capitales que, al no poderse sostener, terminó con la libre flotación del tipo de cambio. Este acrecentó la devaluación. Estados Unidos intervino con un préstamo para nuestro país de 20,000 millones de dólares, pero bajo la condición de elevar las tasas de interés. La devaluación más subida de las tasas de interés en los bancos dejaron a miles de empresas y familias en la bancarrota. El error de diciembre de 1994 no fue sino un triste final de un artificio de las finanzas públicas, del manejo de las mismas del gobierno de Salinas de Gortari, recordando que además durante su gobierno fue cuando llegaron con la idea, debido a las inflaciones que nos venían plagando desde los gobiernos de Díaz Ordaz, quitarle 3 pesos al cero. Todo eso derivado de las devaluaciones que nos vinieron haciendo, de su muy mala administración y el hecho de precisamente empezar a pujar y darle entrada a esas franquicias y empresas extranjeras que además, como hemos visto en el resultado hasta este año 2022, todas esas franquicias no han dejado realmente grandes resultados de inversión y sobre todo de estado de bienestar para tantas mexicanas y mexicanos. Quiero empezar con este video a hacer llamados a la unidad. Y quiero empezar por una persona que tiene una pátina dentro de la historia en México, con sus luces y con sus sombras. Y me refiero a ti, Carlos Salinas de Gortari. Fuiste presidente de México en un periodo en el que se pudo abrir la economía a la inversión extranjera. Firmaste un tratado comercial, el TLC, y hubo algunas sombras, ¿no?, que tuviste y que te las digo, como fue tu hermano, Raúl, o todo lo que al final de tu sexenio acabó siendo parte de una pátina tremenda, de muchos problemas, de muerte incluso, y de un oprobioso proceso que en algunas cosas deslavó mucho tu imagen. Pero tienes poder, y tienes un poder de convocatoria. Y en últimas fechas
y hablo desde que terminaste hasta ahora, has estado semipresente. A veces en Dublín, a veces en Agualeguas, a veces en México, a veces en otros foros, pero has tenido, como es tu astucia, una presencia estando ausente. Y eso lo puedo entender porque tú has sido siempre un hombre que ha actuado así. Eres un político que actúa así. Pero te invito a que te quites todas estas máscaras, porque después de todo tienes un nombre. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Y fuiste un hombre clave en la historia del país. Y por lo mismo te convoco, como haré con otros. Con uno no, pero con otros sí. Y te digo a ti, sal de donde estás en esta semipresencia, en la que a veces te vemos en algunos foros, y luego te dejamos de ver por mucho tiempo. Sal abiertamente y di que es un momento en donde tenemos que olvidar todo, dejar todo atrás, y empezar a convocar a la ciudadanía para que se una.